Hola a todas y todos, espero se encuentren todos muy bien. Soy de nueva cuenta su amigo el licenciado Alfredo Galicia de World Legal Services. En esta ocasión quiero platicar con ustedes un tema de actualidad, un tema que escuchamos muy a menudo en los medios de comunicación. Es un tema relacionado con la delincuencia organizada y diferentes delitos que hemos visto en los últimos tiempos han tomado relevancia. Por ejemplo, este famoso delito de huachicoleo. Este delito ya veremos ahorita más adelante cuál es su nombre correcto o su denominación legal. Vamos a hablar en esta ocasión de la extinción de dominio. Vamos a empezar definiendo qué es extinción de dominio. Bien, la extinción de dominio es una institución jurídica producto de la política criminal ejercida por el Estado para combatir, desmantelar, desmembrar, etcétera, a la delincuencia organizada. Esto es que la ley, o mejor dicho, la figura de la extinción de dominio va a atacar directamente aquellos activos que se han obtenido de manera ilícita. Entonces, la extinción de dominio es la facultad que tiene el Estado para quitarle la propiedad a alguien. ¿Por qué razón? Porque cometió uno o varios delitos contemplados precisamente en lo que es la actual Ley Nacional de Extinción de Dominio. Bueno, ahora surge la pregunta: ¿la extinción de dominio es una figura jurídica exclusiva del Estado mexicano? La respuesta es no. La extinción de dominio es una acción conjunta entre varios estados, o sea, varios países que participan o son parte de los tratados internacionales o de las convenciones del tema, ¿no? De las convenciones relativas al tema. Por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo del año 2000 es una convención donde todos los estados parte se ponen de acuerdo y adoptan ciertas medidas para el combate a la delincuencia organizada. En México, la ley de extinción de dominio se denomina Ley Nacional de Extinción de Dominio y es la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional. ¿Cuáles serían los antecedentes o cuáles son los antecedentes de la actual Ley Nacional de Extinción de Dominio? Esta ley tiene varios antecedentes. Uno de ellos, uno de los más importantes, pienso yo, es la Ley Modelo de Extinción de Dominio de marzo de 2011, que nace como una iniciativa del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Asimismo, México cuenta con su primera ley federal de extinción de dominio, de fecha de publicación en el Diario Oficial 29 de mayo de 2009. Asimismo, existe otra ley federal de extinción de dominio de fecha de publicación en el Diario Oficial de fecha 14 de marzo de 2014. Existe otra más publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de enero de 2016. Hay otra más que es de fecha 9 de agosto de 2019, para finalmente tener una
actual Ley Nacional de Extinción de Dominio de fecha de publicación en el Diario Oficial de fecha 22 de enero de 2020. Ahora bien, ¿qué diferencias podemos encontrar en esta última reforma a la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 22 de enero de 2020 con respecto a las anteriores? Pues bien, hay varios cambios sustanciales. Uno que es muy importante considerar es de que esta reforma deviene de una sentencia emitida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 100/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien demandó la invalidez del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. Es decir, que la reforma no fue producto del trabajo legislativo, sino de un análisis efectuado por la Suprema Corte de diferentes preceptos y porciones normativas que estaban violentando el artículo 22 constitucional y otros preceptos también de la Constitución. Ahora bien, ¿cuáles fueron los cambios que sufrió que dan lugar a la nueva Ley de Extinción de Dominio? ¿Cuáles son estos cambios? Pues bueno, hay varios cambios, podemos mencionar entre otros. Se invalidan del artículo primero, fracción quinta, los incisos F a la J. Estos incisos corresponden a los delitos por los cuales era procedente la extinción de dominio, consistentes en delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos y recursos de procedencia ilícita, quedando subsistentes únicamente los incisos A la E y el inciso K, consistentes en los delitos de ley federal de delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que se le denomina el huachicoleo, delitos contra la salud, trata de personas y el delito de extorsión. Asimismo, el párrafo segundo del artículo quinto, en su fracción normativa, que se refiere a la información obtenida por el Ministerio Público para la preparación de la extinción de dominio, será estrictamente reservada hasta en tanto esta no se ponga a la vista del juez, de la autoridad judicial. Se invalida pues, ya que atenta contra el derecho a una debida defensa, entre otros. También se invalidan las fracciones segunda, cuarta y quinta del artículo séptimo. ¿Por qué? Porque la acción de extinción de dominio iba en contra de bienes obtenidos de forma lícita, y esto pues, obviamente contraviene el artículo 22 constitucional. Lo mismo con la fracción cuarta, la cual se invalidó totalmente, y también la fracción quinta en la porción normativa que dice: si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo, pues esta porción normativa contraviene al artículo 22 constitucional, ya que ni siquiera es un requisito para ello. El artículo 9
se invalidó totalmente. Igualmente, porque transgrede y desvirtúa lo contenido en el artículo 22 constitucional. El artículo 11, párrafo primero, en la porción normativa que establecía la acción de extinción de dominio es imprescriptible en el caso de los bienes de procedencia ilícita. Quedó inválida debido a que es totalmente desproporcional. También el primer párrafo del artículo 15, donde se habla de esta porción normativa o se menciona esta porción normativa que se va a invalidar, dice así: se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de bienes o de los bienes. Se invalidó y destino. ¿Por qué? Porque eso era la base para que el Ministerio Público pudiera iniciar un procedimiento de extinción de dominio sobre bienes de procedencia lícita. Lo mismo sucedió con la fracción quinta y la fracción sexta de este mismo artículo 15. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia reconoce que la porción normativa que dice se presumirá la buena fe en la adquisición de bienes servirá como elemento para poder acreditar o determinar la legítima procedencia, o sea, como un elemento de defensa. Hubo cambio también en el artículo 173 en su párrafo segundo, en la fracción normativa que le estaba dando manga ancha al Ministerio Público para poder ordenar la imposición de una medida cautelar de aseguramiento de inmueble sin el control judicial, lo cual contraviene varios preceptos constitucionales, entre ellos la seguridad jurídica, el principio de presunción de inocencia, ¿sí?, etc. También hay cambios al artículo 190 en su párrafo quinto, en la porción normativa que facultaba al Ministerio Público para acceder en casos de urgencia a información contenida en bases de datos sin la autorización judicial previa, lo cual resultaba violatorio del derecho a la protección de datos personales contenidos en los artículos 6 y 16 constitucionales. Y por último, el artículo 228, inciso A, ya que esta porción normativa es violatoria del principio de seguridad jurídica, pues no se establecía con precisión cuál era la cualidad o peculiaridad de la naturaleza de un bien que haría necesaria una venta o enajenación anticipada. O sea, totalmente desproporcional. Y después de mencionar estos cambios, pues vamos a cerrar ya con este video con las conclusiones. Pues las conclusiones que puedo llegar en este momento es que los cambios a la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio atienden a que la ley como tal no estaba cumpliendo con su objeto de combatir a la delincuencia organizada, ya que estaba afectando tanto a los bienes de procedencia ilícita como a los bienes de procedencia lícita. Asimismo, la autoridad, al querer alcanzar la extinción de dominio, estaba pisoteando o violentando diversos derechos y garantías constitucionales, como la presunción de inocencia, el derecho o la garantía de audiencia, la proporcionalidad de las penas, la estricta aplicación de la ley, la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el derecho a la protección de nuestros datos personales, la confidencialidad. Si bien es cierto, esta Ley Nacional de Extinción de Dominio de 22 de enero de 2020 ofrece mayores opciones y mejores herramientas para poder plantear una defensa en contra de un procedimiento de extinción de dominio, no debemos dejar de largo que el Ministerio Público ha seguido o ha sido renuente en cambiar sus políticas para efecto de atender
las investigaciones y en este caso determinar cuándo procede y cuándo no la extinción de dominio, sin necesidad de estarse yendo a juicio. O sea, ¿qué significa esto? Que desafortunadamente vemos en la práctica que independientemente de que exista una nueva ley de extinción de dominio más amigable, más apegada al principio de convencionalidad, más apegada a la protección a los derechos humanos y sobre todo haciendo una diferenciación entre los bienes de procedencia lícita e ilícita, aún con ello el Ministerio Público sigue empeñado en demandar la acción de extinción de dominio cuando se ha acreditado en su presencia que los bienes, materia de la investigación, son de procedencia lícita. No sirve de nada que existan nuevas leyes, que se reformen las leyes que ya están, que exista una progresividad en los derechos humanos cuando las personas que están a cargo de los órganos impartores de justicia, de los órganos de investigación, no cambian. Y eso incluye también a los abogados. ¿Tú crees que con una nueva ley nacional de extinción de dominio se esté combatiendo realmente el crimen organizado? ¿Tú crees que con esta nueva ley de extinción de dominio van a cambiar los usos y costumbres que tienen las autoridades ministeriales? Déjanos tus opiniones en la cajita de comentarios y recuerda que para World Legal Services tu opinión es muy importante. Nuestro equipo jurídico está siempre atento a tus preguntas, a tus dudas, a tus comentarios, a tus sugerencias y a tus reclamaciones en caso de que las hubiera. No olvides en compartir este material porque seguramente a ti no te sirve de momento, pero habrá alguien que esté buscando que le compartan este video. Si te gustó esta información, por favor, regálanos tu like, comparte como te lo pedí, comenta, opina, activa la campanita de notificaciones para que estés atenta o atento a nuestros nuevos videos y por favor, sé feliz. Muchas gracias y que tengas éxito siempre. Adiós.